normalización para este proyecto. En este caso tendríamos dos partes, la administrativa y la de usuario. Como veremos primero cómo hacer la parte administrativa. Entonces me dice que tenemos que crear usuarios. Los usuarios deben tener en este caso el nombre, ¿verdad? Y el apellido, y luego un PIN, el saldo actual y el monto máximo que va a poder retirar la persona. Yo ya empecé a hacer un poco para no hacer tan largo el video, y vamos a tener una tabla en la cual vamos a tener al usuario, el ID de usuario, y el nombre, el apellido, el número de tarjeta, el número de PIN, el saldo actual y el monto máximo que va a retirar. Luego el proyecto nos pide, en este caso, crear la inicialización del cajero, y para iniciarlo tenemos que dar opciones de que ingrese billetes de 200, de 100, de 50, de 20, de 10, 5 y 1. Entonces necesitamos primeramente crear una tabla para identificar cada billete que se va a ingresar. Entonces aquí creo una tabla donde me identifica el billete de 200, de 100, de 50 y hasta 1, ¿verdad? También vamos a ver que luego dice también que podemos agregar efectivo. También podemos modificar el número de tarjeta, y también tenemos la opción de modificar el límite. Entonces estos dos campos que tenemos aquí, estas dos opciones, estos dos incisos que tenemos aquí, los podemos trabajar ya dentro de nuestra programación. Esto de agregar efectivo lo trabajaremos también con otra tabla. En este caso sería la tabla en la tabla que tengo por acá, que sería la misma, ¿verdad? Así que tendríamos que crear dos tablas de billetes, y vamos a ver que en el campo de usuario también vamos a trabajar lo que son depósitos y los retiros, y también pues vamos a seguir trabajando con estas tablas. De hecho deberíamos de crear otras dos tablas, ¿verdad? De este dinero tendríamos que crear dos tablas más para trabajar, una de depósitos, de inicialización, de retiros y del saldo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a trabajar esta normalización. Yo aquí ya hice la normalización para empezar a avanzar, entonces voy a explicar qué fue el proceso que se hizo. Por ejemplo, en los datos del usuario los separé, en el cual puse en una tabla de usuarios específicamente el nombre, el apellido y el tipo de usuario que va a ser, porque los usuarios pueden ser ya sea a esta tabla, y entonces decimos que ya sea que el usuario sea administrador o un empleado. Entonces por eso creé esta tabla que es de tipo usuario. Entonces vamos a decir que también el tipo de usuario tiene un token específico, ¿verdad? Para el administrador y para el empleado. Este dato no va a cambiar. El ejercicio nos pide también que creemos token. Entonces por eso creé una tabla específica del usuario donde me identifica el tipo, y creé una de los datos del usuario, ¿verdad? Que serían como el número de la tarjeta, el número de PIN, el saldo y el monto máximo. Y esta tabla va a estar vinculada al ID de usuario, que sería esta otra. También tengo una tabla de modificaciones porque nos pide también la opción de cambiar la tarjeta y el número de PIN, y debemos de llevar el conteo o las fechas que vamos a ingresar. Por eso hice un campo fecha. Entonces para el manejo de billetes vamos a utilizar solamente una tabla, ¿verdad? Anteriormente habíamos visto que eran 4, pero yo lo voy a reducir a 1, en el cual vamos a tener esta tabla de operaciones, y nos va a identificar qué es lo que va a hacer. En este campo de ID operación vamos a especificar si lo que se quiere es inicializar, agregar, depositar o retirar. Y también vamos a llevar el control de qué persona o qué usuario está haciendo esos datos, ¿verdad? Y las fechas, ¿verdad? Porque nos pide el registro de fechas. Entonces aquí así quedaría más o menos nuestras tablas para este proyecto. A continuación veremos cómo se creó en SQL Server. Primero creamos la base de datos que se va a llamar proyecto cajero, y creamos la primera tabla, en este caso la de los datos, donde vamos a tener el ID datos, y vamos a decirle que va a ser primary key
va a ser una llave primaria, y el campo identity para que nos vaya aumentando de uno en uno. Luego vamos a tener el usuario, también tipo int, la tarjeta, el PIN, el saldo y el monto máximo, todos van a ser de tipo int, y vamos a decirle que sean not null, porque nunca tiene que ir nula esa casilla. Ahora vemos el campo de usuario, que vamos a tener un ID usuario, va a tener su campo identity también, y vamos a tener el nombre, el apellido, el ID tipo. En este caso estamos creando esta tabla que está por acá, y luego creamos la de los tipos de usuario, donde está la descripción y el token. El token lo vamos a poner como int también. Entonces continuamos con la tabla de modificaciones, y tenemos de diferente pues la fecha, ¿verdad? La fecha, que sería un campo tipo date, y todos tienen que también ser not null, o sea que estos campos no pueden ser nulos. Aquí cambia un poco el asunto en los billetes, porque puede hacer que no ingrese billetes de 50 o billetes de 10, entonces no podemos ponerles nulos, porque de por sí puede hacer que no sean nulos. Entonces vamos a decir que este campo o esta parte de los billetes sí puede estar sin escribírsele datos. Luego terminamos de hacer nuestras tablas, y vamos a hacer las conexiones, ¿verdad? Entonces vemos aquí que están las conexiones de cada tabla. Entonces por ejemplo, primero creamos en la tabla que queremos hacer la conexión. Por ejemplo, yo quiero en datos usuario, que sería esta tabla. Si ustedes pueden ver, aquí está el campo que yo quiero vincular, que sería el ID usuario. Entonces primeramente yo le digo que tome esa tabla, luego que cree una llave foránea y que se va a llamar ID usuario. En este caso le estoy diciendo que sea este campo que tengo por acá. Luego le digo que esté referenciado a la tabla de usuario en su ID usuario. Entonces sería esta tabla que está por acá, la tabla usuario y su ID usuario. Entonces asimismo hicimos con los demás campos, ¿verdad? Y me queda mi diagrama de esta manera, donde ya tenemos referenciado todo y sus conexiones. Para crear este diagrama solo tenemos que irnos a la parte del explorador de objetos, y en este caso yo aquí tengo mi proyecto cajero. Aquí yo puedo ver las tablas que he creado, y en el diagrama de base de datos le damos clic derecho y nuevo diagrama. Entonces ahí ya nos tendría que aparecer nuestras conexiones creadas, y así es como me queda el diagrama relacional para este proceso. Entonces eso sería todo por el momento. Así ha sido el pequeño video donde expliqué cómo normalizamos las tablas rápidamente, ¿verdad? De este proyecto. Teníamos esta tabla y lo único que hicimos fue separarla en campos, ¿verdad? Por ejemplo, este campo del nombre y apellido solamente la separamos y creamos otra tabla de estos datos, ¿verdad? Donde aquí le dimos este usuario, y también pues copiamos este por acá, le dimos un ID nuevo que se va a llamar, o que se llamaba en este caso, datos. Y pues aquí lo único que hicimos fue agregar el tipo, ¿verdad? Entonces así es como se trabajó la normalización de tablas para esta base de datos que se llama Proyecto Cajero. Espero les guste y hayan entendido. Muchas gracias.